de la tarde para descubrir los secretos, las historias y los logros de las figuras más destacadas. Bienvenido a disfrutar de una charla llena de inspiración, emprendimiento y motivación. Inspirando a todos, siempre es así. Resilientes como el sol en la tarde. Cada historia es un viaje sin alarde. Miriam escucha. Presentado por Sintoniza Sin Fronteras, donde recordamos que lo único imposible es aquello que no intentas. El cafecito con Miriam Landín. Bienvenido a disfrutar de una charla llena de inspiración, emprendimiento y motivación. Inspirando a todos, siempre es así. Resilientes como el sol en la tarde. Cada historia es un viaje sin alarde. Miriam escucha. Presentado por Sintoniza Sin Fronteras, donde recordamos que lo único imposible es aquello que no intentas. El cafecito con Miriam Landín. Bienvenido a disfrutar de una charla llena de inspiración, emprendimiento y motivación. Inspirando a todos, siempre es así. Resilientes como el sol en la tarde. Cada historia es un... Ok, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero y estén muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a este programa y les aseguro que la invitada del día de hoy les va a dar mucho valor y va a aportar mucho a su vida, como lo ha hecho así con la mía. Así que, sin más presentación, le damos la bienvenida a Shirley Vázquez y vamos a ver que se presente ella. Gracias por la invitación, Erika. Es un honor, un privilegio de verdad poder estar acá y pues compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Perfecto. A ver, cuéntanos quién es Shirley, cómo es Shirley. Bueno, soy de Guatemala, nací en Guatemala y pues soy una mujer emprendedora, una mujer de fe, una mujer que, como puse en mi página, es una mujer resiliente que ha tenido dificultades, pero que ha podido sobrepasarlas definitivamente con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, no estuviera acá. Ok, estamos bien. Entonces, ya nos diste tres pasos que has hecho tú en tu vida. Entonces, vamos con el primer paso. ¿Por qué Shirley es una mujer emprendedora? Bueno, estoy emprendiendo mi negocio de camisetas y de artículos con mensajes cristianos. Tenemos allí, estamos empezando la tienda online, vendiendo esos productos y también pues personalizo camisetas al gusto del cliente, los vasos, los coffee mugs y suéteres y más. Ok, ahora dime, ¿cómo sabemos tú y yo que sin Dios pues no somos nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios entra en ese emprendimiento? Bueno, con fe. En la escritura encontramos, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ese ha sido un versículo muy importante para mí y que todo lo que pues se emprende, pueda emprender, sea prosperado y a través pues de la fe puedo ver que Dios ha estado conmigo y Él
sin duda nos sigue guiando y abre caminos cuando uno pues depende totalmente de él. Y Shirley, ¿cómo es Shirley? ¿Qué hace Shirley en su día a día? ¿Cómo Shirley es esa mujer que se desenvuelve día a día? Bueno, pues tengo el privilegio de trabajar en la iglesia, soy parte del staff a la que pertenezco. Entonces, día a día, pues me levanto temprano, estoy comenzando a ir al gimnasio, cuidando un poquito más la salud. Voy dejando a chicas, tengo 3 hijos y voy dejando a mis hijos a la escuela y después pues ya me voy directo al trabajo y después hago todas mis labores, trabajo en el área de decoración em, y luego pues ya regreso a casa, almuerzo con la familia, deberes, las tareas del hogar y después al final del día pues ya dedico unos minutos para lo que es el emprendimiento y también preparándome para las clases que a veces pues doy y, y bueno, esa es mi rutina prácticamente día con día. ¿Y cómo como mujeres hacemos tantas cosas? ¿Y cómo Shirley hace todo eso? Porque yo ya me cansé de todo lo que me dijo Shirley. ¿Cómo hace Shirley para todo eso hacerlo posible? Bueno, la verdad es que, como anteriormente, ¿verdad? Sin la ayuda de Dios, de verdad, no podríamos tener esas recargas, esa ayuda y bueno, la ayuda también de que ahora mi esposo está en la casa, ayuda. Entonces eso también como que es un poquito de soporte, ya 2 de mis hijas están más grandes. Creo que todo es un equilibrio y tener un poquito más de organización cuesta mucho, pero creo que si buscamos primeramente a Dios, como dice la Escritura, entonces todas las cosas vienen por añadidura. Entonces es muy importante que nuestro día empiece con Dios. Perfecto. Ahora, quisiera yo que tú les comentaras a las personas por qué tú pones en tu página que eres una persona resiliente. Esa palabra es nueva, porque eso ha salido apenas, o sea, no tiene mucho tiempo que ha salido esa palabra. ¿Y por qué Chile es resiliente? Bueno, decidí ponerle así porque parte de mi adolescencia, pues que no conocía al Señor, tuve ciertas dificultades o procesos que me llevaron a que me saliera del camino, del propósito que Dios tenía para mí. Después regreso a los caminos de Dios, conozco a mi esposo, fueron 9, casi 10 años de orar y de perseverar de resistir, ¿verdad? El poder que él todavía no era cristiano, yo sí, de tener esa lucha constante. Después cuando él se convierte viene el diagnóstico de que tengo cáncer, entonces soy un sobreviviente de cáncer en etapa 2, cáncer de seno. Entonces fue una temporada un proceso difícil, pero Dios sin duda estuvo y estuvo desde el principio eh, en Jeremías, no recuerdo, pero donde dice que desde el vientre nos formó y hasta estábamos como predestinados a ser sus hijos. Entonces, cuando vemos estos procesos, a veces no entendemos el por qué ni y eso fue una de las cosas que aprendí, no el por qué, sino el para qué. Bueno, después de 3 años del proceso de cáncer, el Señor sanó mi vida, hizo la obra y después mi esposo tiene un accidente grave en el trabajo. Entonces otra vez nos vimos, la fe se vino tambaleando, pero siguiendo, ¿no? El enemigo eso es lo que quiere, que salgamos del camino, pero con Dios y afirmarnos en la fe, afirmarnos en su palabra, creer en sus promesas, podemos sobresalir a realmente cualquier circunstancia que se nos puede presentar en la vida. Y por ejemplo, todo esto que te ha pasado desde el cáncer, lo de tu esposo, hayan estado tus hijos ahí, ¿cómo tú has eh, dicho a tus hijos o cómo has controlado esa situación para que tus hijos también
tengan esa fe, estén seguros de que el Señor va a hacer algo. Como tú, como esa mamá fuerte, ¿cómo haces tú para que tus hijos estén tranquilos? Creo que una de las cosas muy importantes es que nosotros tenemos que ser testimonios vivos, ser como ese libro abierto que dice la Escritura, y prácticamente pues nosotros debemos de saber de que nuestros hijos nos ven, y entonces de poder, de que a pesar de esas situaciones, Dios siempre va a estar con nosotros, y hemos visto de una manera sobrenatural las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, el confiar con Él a pesar de ese diagnóstico, a pesar de ciertas situaciones que se nos han presentado, el ver el que no hemos renegado. Eso hace que ellos digan, oh, al Dios a que seguimos nos cuida, al Dios a que mi mamá cree, sigue creyendo y no se rinde, que lloro, que a veces viene la tristeza o la confusión, pero seguimos perseverando, seguimos afirmados y seguimos creyendo realmente que Dios va a obrar, y lo ha hecho de muchas formas. Como digo, en mi proceso, el Espíritu Santo Dios mandó ángeles en todo el proceso, no nos dejó solos, entonces mis hijos han visto eso, y ahora pues somos una familia de 5 que cada uno pues se sirve en la iglesia en todas las áreas, ¿verdad? Entonces creo que muy importante cuidar nuestro testimonio y ser ese libro abierto para nuestros hijos, porque no solo para los de afuera, sino adentro de nuestra casa. Ese es nuestro primer ministerio, y debemos pues de cuidar ese testimonio, que lo que en verdad estamos profesando o diciéndole a la gente, lo vivamos en casa. Es importantísimo. Eso creo que es fundamental, ¿no? Que seamos nosotros ese testimonio en casa para después salir afuera a ser esa misma persona. No podemos ser dos personas, una persona en la casa y otra persona afuera. Tenemos que ser la misma persona siempre. Y más cuando hay hijos, como dices tú, ¿no? O sea, Así es. ellos son los principales jueces de uno. Cuando uno tiene hijos, uno tiene que estar siempre viendo que alguien nos observa y que alguien está ahí, viendo todo lo que hacemos, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y cómo es Shirley ahora, después de ese proceso que tuvo de cáncer? ¿Cómo es Shirley ahora después del cáncer? Bueno, definitivamente sí hubo un antes y un después, ¿verdad? O sea, la relación que tal vez yo tenía con el Señor fue ahora más estrecha, porque hubieron momentos en el que tal vez antes yo servía demasiado y me había concentrado mucho en el servicio sin tener esa realmente intimidad, y al estar sola, encontrarme con esos momentos de soledad en el que momento que tiene que seguir la vida, porque mis hijas tenían que seguir pues la escuela, yo con las quimioterapias y con todo el proceso de radiaciones, operaciones y más, mi vida tenía que continuar. Entonces, pero sin embargo hubieron momentos en que yo quedaba sola en la casa, y esos momentos sirvieron para yo afianzarme en la palabra y en la relación con Dios. Entonces es el de poder creer que Dios aún hace milagros, y lo hizo conmigo, y seguramente lo va a hacer contigo o con quien de verdad verdaderamente cree, ¿verdad? No es, como digo, no es el por qué a mí, sino el para qué. Ahora, ¿cómo tú le darías algún consejo a una persona que esté pasando por una situación similar a la tuya, o algún otro problema que diga, esto no tiene solución, esto no se puede solucionar? ¿Qué tú dirías a esa persona que te está oyendo? Bueno, primero la escritura dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque a veces no miremos, porque nos enfocamos muchas veces en el problema y estamos ahí dando círculos y no salimos, es realmente creerle a Dios, creer que Dios tiene la última palabra, que Él está en control, que Él aún sana, que Él aún está ahí esperándonos. Es un padre que nos ama, y que Él está sin duda a la espera que nosotros estemos con Él, y
y que Él nos viene a rescatar. Entonces, creo que ese apropiarse de las promesas, creer, tener amistades que van a llevarte en ese buen camino y la oración, ¿verdad? A veces no necesitamos una gran oración, eh, cierto método, simplemente abrir tu corazón al Padre y Él dice, ¿verdad? Lo que uno a veces ya quiere pedir, Él ya lo sabe, pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Él y por muy difícil que esté la situación, Dios responde, Dios está ahí, Dios está en control, Él es un Padre bueno, un Padre amoroso y que sin duda, pues Él siempre mueve sus piezas y manda ángeles a nuestras vidas. ¿Y cómo Chile ahora le puede decir a las personas que nos están escuchando también? Ahora tú dices que eres emprendedora, que estás tratando de emprender algo por tu cuenta. Muchas de las que estamos aquí en este cafecito somos emprendedoras, tenemos varios sueños que nosotros queremos hacer. ¿Y cómo le diría Chile a esas personas que quieren emprender o que están emprendiendo? ¿Cómo les diría Chile para seguir avanzando? Bueno, que sigan sus sueños, ¿verdad? Debemos de seguir nuestros sueños. Eh, Aún tengo yo un sueño de un negocio, no se ha hecho, pero y es empezar con algo, ¿verdad? Dios nos ha dado la inteligencia, en la palabra también encontramos que es que Dios, que nosotros debemos no solo de pedir las cosas materiales, sino pedir sabiduría y nos ha dado esa herramienta de tener sabiduría y la inteligencia vienen juntas. Entonces, al tener esas dos cosas, podemos dar ese paso en fe, en que empezar con lo que tengo porque yo sé que el miedo a uno lo paraliza, pero cuando estamos creyendo que, bueno, yo estoy haciendo mi parte, entonces Dios también va a ver ese esfuerzo, a esa perseverancia, y no funciona bueno, funciona otro negocio. Los grandes, si podemos escuchar de los grandes que han construido grandes empresas, hemos visto que no fue en el primer negocio, fue hasta en el tercer o cuarto negocio, ¿no? Que han podido tener éxito. Entonces, no, a veces no va a ser en la primera, pero creo que nuestro caminar con Cristo es un poquito más fácil. Y si tenemos esa sabiduría y esa inteligencia que Él nos ha impartido, pues avancemos. La cosa es de que creamos y que con lo que yo tengo, si soy buena en repostería, comenzar con los cupcakes, dando muestras a los vecinos, ¿verdad? Si soy buena así creando manualidades, la cosa es empezar. Creo que ese es el gran paso, el gran secreto, es empezar, porque muchas veces creo que hacemos castillos en el aire y soñamos y es muy bonito, pero no hacemos nada, no ponemos nada en acción. Y entonces debemos de poner en acción y creo que esa es la parte que a veces nos cuesta a todas, porque sea mamá soltera o no, con las cosas de la casa a veces decimos, no, mejor después o el cansancio nos gana, pero de verdad hay que hacerlo. Es por nuestro bien también, ¿verdad? Porque esa es parte también del propósito de como mujeres que somos emprendedoras, de poder sustentar y de poder cambiar la historia de nuestras vidas también. Y fíjate que eso que dices está bien, porque a veces estamos en un negocio ahí y sí se va a dar ese negocio, sí va a ser, y tal vez no es ese negocio. Y estamos ahí, entonces tal vez nos estancamos también. Entonces tenemos que probar también diferentes opciones, tener como dar un plazo también para cierto negocio o cierta situación que nosotros tengamos, tener un plazo, y si eso no se cumple, pues hacer otra cosa, ¿no? Pero hay veces que nos estancamos también nosotros mismos en una cosa que queremos y se va a hacer porque se va a hacer, y hay veces que no es así. El Señor también nos manda a veces señales de que por ahí no es, ¿verdad? Pero nosotros a veces, sí, es que así va a ser y tiene que ser. Y yo creo que tanto tú como yo y las demás que estamos en este momento, a veces nos hemos visto en esa situación. ¿Qué hacer o cómo darnos cuenta de que no es por ahí el camino que tenemos que seguir? Sí, como digo, creo que es bien importante pedir sabiduría, ¿verdad? Al Señor y tener esos momentos
de guianza del Espíritu Santo, de tener un mentor también. A veces tal vez no tenemos los recursos para pagar, pero tenemos alguna amistad, ¿no? A alguien que nos pueda guiar. Siempre hay algo. Ahora con las redes sociales, en YouTube, podemos hasta encontrar muchas cosas. Y ya cuando tú ves, creo que un determinado tiempo que no da, o que por ahí no va la cosa, hay veces que hay señales, entonces hay que estar como muy alerta, con ese don de discernimiento, de poder saber y de tener esa sabiduría, de decir, ah, no, aquí ya no es, esto no es por acá. Entonces, creo que sí es muy importante tener esa relación con papá, porque como testimonio digo, mi diagnóstico prácticamente de cáncer, a mí yo no esperé que el doctor me lo dijera cuando tuve las 3 biopsias y yo me fui a mi cuarto, nomás salgo de ahí de la clínica y me fui a mi cuarto a llorar y dije, yo no puedo esperar una semana, señor, o sea, quiero que me digas de ti si yo tengo que pasar esto, ¿no? Y fue una experiencia sobrenatural de sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, y de experimentar que sí era cierto, y sin embargo todavía dudé y volví a preguntar y el Señor me daba esa paz. Y cuando ya me llaman y me dice sí es, de las 3 biopsias, 2 salieron positivas y una negativa, entonces dices, oh, sí, el Señor sí existe, sí está conmigo, sí me responde, pero muchas veces nosotros nos hacemos oídos sordos. Entonces creo que es importante que verdad tengamos ese discernimiento y de saber que Dios nos está hablando, pero a veces, muchas veces queremos nosotros, ¿verdad? El humano no, yo aquí quiero. Y a veces hay tantas guianza que Dios nos da a través de tanto de su palabra o de esas experiencias y nos va aconsejando y nos va abriendo ese camino. Entonces creo que sí debemos de aprender a tener ese discernimiento para poder tomar esas decisiones sabias. Perfecto. Está bien todo lo que tú nos estás enseñando ahora, por eso yo les dije que iba a ser un programa donde iban a aprender mucho. Así que qué bueno que todos nos estás dando esos aportes y ese valor y esos consejos para que en algún momento pues lo podamos poner en práctica, ¿no? Y si no lo han puesto en práctica, pues sería el momento para empezar a hacerlo, porque creo que no hay un momento para decir, voy a hacerlo ahora. Creo que cada día vamos aprendiendo que hay momentos y hay tiempos en los que podemos parar, podemos seguir, tenemos que avanzar y así creo que el Señor y la vida siempre nos está dando todas esas oportunidades cada día. Así Así que, es. qué bien. O sea, entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo se ve Shirley en unos 5, en unos 10 años? Ay, ¿Cómo se imagina Shirley que va a estar? no sé, creo que no dejo de servirle al Señor. Me encanta servirle en la iglesia, en lo que me pongan, de verdad. Amo, si me ponen donde los niños, sirvo ahí, si me ponen en las decoraciones, sirvo ahí. De verdad que no sé si es un don o pero me encanta servir. Entonces creo que me miro todavía en eso, en estar sirviendo y creo que me miro, si es en 5 años, creo que me miro ya con mi sueño es tener la tienda y la cafetería de cosas cristianas, así que puede ser de que a los 5 años aquí sigamos con este programa y sigamos, y aquí les voy a venir a compartir. Sí se pudo. Ese es el sueño que tiene Shirley, ese es su sueño que tiene. Sí. Bueno, en el negocio sí. Ajá. Tengo muchos sueños. Quiero viajar, quiero ver a mis hijos sirviéndole al Señor, pues ya veo el fruto de mi primera hija, tiene 17 años y veo cómo ya ella está sirviéndole al Señor, hacia qué camino quiere tomar, entonces creo que ver eso me hace ser una mamá orgullosa y pues ver a mis hijos crecer en las cosas de Dios, creo que eso es muy importante a cómo está el mundo ahora. Entonces, me veo pues exitosa, me veo triunfando, me veo viajando. Entonces, eh, pues así me veo en 5 o 10 años. Wow, o sea que
vamos a estar con una mujer viajera, exitosa, emprendedora. Eso está bien que uno tenga sus sueños, sus metas, que uno tenga sus anhelos. Eso no está mal. Hay veces que hay personas que piensan que, ay, no, anhelar tanto o soñar tanto no es tan bueno, pero yo digo que eso, uno puede hacer eso y el Señor va dando y va diciendo si eso va a estar o no va a estar, ¿no? Pero no está por demás tener sueños y hay veces que dicen, sueñen grande, ¿no? Ten Ujú. sus sueños grandes, no tengas sueños pequeños. Entonces, sí, ¿hay algo que ahora diga Chile, me falta ahora esto, o yo quisiera tener esto? ¿Hay algo que Mm, diga uno, me gustaría esto, o hubiera hecho esto para, para poder, algún proceso que tú digas, me sirvió este proceso? ah, Me sirvió el proceso de cáncer, definitivamente. Todos mis procesos me han servido. El proceso pasé el proceso de la restauración familiar, la restauración con la relación de mi esposo. Fueron 10 años de espera en los que lloré, me desesperaba, pero pude encontrar mi refugio en Cristo. Entonces, creo que no hubiera cambiado nada, la verdad. Creo que porque eso me hizo fuerte y me hizo tener fe en el Señor, fe en lo que yo leía en su palabra, decir, tú lo vas a hacer, Señor, ¿verdad? Yo le decía siempre, se me viene a mí a la mente las veces en que yo le decía, Señor, llévatelo, aléjalo de mí, ya no quiero esto, esta situación, ya no puedo, y oraba y pataleaba y no, el Señor siempre me decía, no, no, a través de alguien más, usaba a alguien más y me decía, no, Dios dice que todavía no puedes dejarlo, no te va a dejar. Y entonces, hasta que una vez una hermana de la iglesia tuvo un sueño y me dice, yo te vi casándote. En ese tiempo pues todavía no estábamos casados y yo dije, no, eso es imposible porque él pues no era cristiano y él siempre decía que no se iba a casar y a los 10 años pues él se hizo milagro, que pues él haya decidido casarnos. Entonces, creo que eh, primero el Señor tuvo que trabajar en mí para que yo fuera testimonio, para que mi esposo se convirtiera. Entonces, creo que ese proceso de restauración y ahora tenemos, con lo que nos ha pasado con su accidente y todo, entonces ya nuestra fe estaba más fuerte, nuestra relación estaba más fuerte. Entonces, eh, no hubo tanto problema en el sentido de que, bueno, ¿y ahora qué? O pelearnos o sentirnos en conflicto, sino, bueno, ahora a seguir confiando en el Señor. Él va a seguir obrando y lo hemos visto. Entonces, creo que cada proceso ha traído una fortaleza y cosas sobrenaturales que no cambiaría por nada. Yo no cambiaría por nada el diagnóstico de cáncer, no cambiaría nada esos 10 años porque ahora para ese momento fueron muy largos y de desesperación, pero ahora si yo miro atrás, creo que no lo sentí, no lo siento y creo que se hace verdad la palabra cuando dice que el tiempo de Dios es tan perfecto que para él un año es como un día y como 1000 años un día. Entonces creo que se ve ahora en la relación con mi esposo todo lo que ha cambiado, pero primero Dios tuvo que cambiar muchas cosas en mí para que él pudiera dar ese paso. Y siguió cambiando, porque a pesar de que yo ya estaba en la fe, el diagnóstico, y yo por un momento dudé, no, esto no puede pasarme a mí, pero ¿dónde dice que por ser cristiana no me van a pasar esas cosas? Entonces, creo que me sirvió para yo poder de esta manera usar estas plataformas para poder bendecir a la gente, para poder bendecir a las mujeres que no están solas, que duele, que da miedo, que nos vamos a sentir tal vez frustradas, pero al final vamos a ver que Dios siempre está allí, que Dios nos ama y que Dios tiene un cuidado tan especial con sus hijas y con sus hijos, que Él nos ama. De verdad que no cambiaría nada en cuanto a esos procesos.
Dios nos ha hecho muy fuertes, de verdad, y creo que todo tiene un propósito. Y tal vez es este propósito, el de poder compartir parte de mi testimonio y que ojalá pueda ser de bendición para muchos. Y fíjate que eso es importante aclarar porque el Señor siempre empieza con nosotros. Ujú. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo porque nosotros siempre queremos que empiece con la otra persona, ya sea tratándose del esposo, de los hijos, de los padres, de las personas que nos rodean, siempre queremos que empieza allá, porque allá donde está el problema es allá y no es aquí. Sí. Y entonces, ahorita nos estás dando una palabra poderosa para todos los que estamos en este programa, porque el Señor va a empezar con nosotros. Y Ujú. el día que nosotros estemos, no completamente restaurados, pero que estemos sanos, porque el Señor va a empezar a sanarnos, ese día es cuando empezamos a ver las cosas diferentes, porque tú no veías igual cuando tú estabas un poco dañada, no estabas sana, no veías lo mismo como lo estás viendo ahora, ¿verdad? Sí, totalmente. Cuando habían días de que él llegaba tomado, yo me frustraba, me enojaba, que esto no lo aguanto, que esto sí, le alegaba, hasta que el Señor me confrontó y me dijo, tú me conoces, pero él aún no. Entonces, creo que ahí entendí, fue ese choque de entre, es cierto, o sea, de dónde, cómo puedo estar diciendo yo que soy su hija. Entonces, hasta que ya dejé de no alegarle, trataba de darle amor y de entenderlo y de seguir orando y seguir ayunando por él, usar esas herramientas que nos dejaron en la palabra. Fue muy importante saber de que Dios hizo su obra. Entonces, pero sí, primero tuvo que cambiar en mí y hasta que yo no cambiara la actitud, porque el quejarme, creo que eso atrasa la bendición. Entonces me quejaba mucho y siempre encontraba alguna excusa y fue uno de mis errores el no haber buscado primero a Dios en ese tiempo. Buscaba a mi suegra, llamaba y mire que su hijo, mire que hizo acá, que ya no lo aguanto, que ya me voy a separar y todo. Y un día hasta ella misma, no siendo cristiana, me dijo, bueno, tú eres cristiana porque tú no oras. Entonces me confrontó tanto que dije, es cierto, estoy yendo a la persona equivocada y fue cuando comencé más y más, pero igual pasó mucho tiempo para que se dieran las cosas y de verdad que cuando él a veces llegaba ya tomado y todo, mi mirada era en fe. Yo no miraba al hombre que estaba tomado, sino que decía, no, yo miro al siervo de Dios, al hombre de Dios, al que te recibe, al que va a estar leyendo la Biblia y ahora literal. Él lee la Biblia, está sirviendo, entonces creo que tenemos, por eso digo yo, creo que ese versículo que encontramos en su escritura, de que sin fe es imposible agradar a Dios, se hace viva cuando nosotros pasamos por los procesos y viviendo en fe, cosas poderosas suceden. O sea, eso es tremendo y tener fe y que la fe nos crezca aún más para cosas grandes en nuestra familia, con nuestros esposos, esposas o hijos o cualquier situación, creo yo que es fundamental eso. O sea que nos recomiendas y nos sugieres que nosotros busquemos esa paz del Señor y tengamos esa intimidad con el Señor para que los problemas no es que se van a solucionar al instante, pero vamos nosotros a ser un poco más comprensivas, vamos a tener tratos diferentes con las personas. Entonces, sí es bueno que nosotros busquemos pues a la persona que nos creó, ¿verdad? La persona que nos conoce. Entonces, tú nos estás diciendo ahora que pues ese es algo básico, algo clave para nuestras vidas. Entonces sería también otro punto importante que podemos resaltar aquí, de que tenemos que confiar, tener fe, buscar al Señor y así pues nuestros problemas o cualquier situación que uno tenga van a ser un poco más livianas, porque así mismo dice la palabra, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, Entonces, así. eh, las personas pues que van a escuchar este programa o que están escuchando este programa y que en algún momento pues tienen alguna situación de conflicto o alguna situación que parece que no puede solucionarse, pues ya
Chile nos está dando las mejores claves para que eso pueda solucionarse. Así es. Y cuéntanos, Chile, ¿cómo tú estás en las redes sociales o cómo te puede contactar alguna persona? ¿Cómo puede alguna persona decir, sabe que a mí me gustó esto que dijo? ¿Cómo pueden contactar a Chile? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Shirley Resiliente. Ahí me pueden encontrar, igual en Facebook, pero Facebook estoy como Shirley Vázquez. Y pues son las dos más cuentas que uso. Y en TikTok está la cuenta del negocio, Light and Love Studio. Así que estamos ahí a las órdenes. Para lo que la gente, ¿qué más nos quiere contar Chile? ¿Qué nos cuenta Chile ahora? Bueno, no sé qué más se puede contar. Simplemente que Dios es tan maravilloso, que no nos dejemos. Sé que este mundo es bien difícil, pero que sigamos nuestros sueños, que se lo pongamos en sus manos y que nosotros hagamos ese pasito de fe, siempre en fe, que sigamos creciendo en fe, que, y que nos apoyemos unas a otras, ¿verdad? Entonces, no, nada, síganos, compartan también esta hermosa transmisión para que muchas mujeres también sean bendecidas a través de esta plataforma y no, pues muy agradecida, la verdad. Fíjate que yo cuando te conocí, algo pasó ahí, entonces cuando a mí me pidieron que yo pues invitara a alguien, dije, ella tiene que ser la primera porque yo sé que ibas a dar mucha información valiosa para muchas mujeres que en algún momento pues has levantado mi autoestima, has levantado mi ánimo, ha sido ese soporte que en algún momento pues yo he necesitado. Entonces, así como tú dices, pasar esta transmisión para que muchas mujeres también pues sientan ese apoyo que a través de las redes sociales podemos darlo también. Hay veces que una palabra o un consejo o algo que nos ha servido a nosotros le puede servir a otra persona. Entonces, ¿tú qué le dirías a esa persona? ¿Cómo tú, qué consejo le darías a alguna persona? ¿Qué Chile diría a esas personas? ¿A quién? No te entendí la pregunta. En general, ¿cómo tú dirías algo a alguna persona para que, para que no se sienta así en el lugar donde está, que sea para que ella sienta que hay salida en alguna situación? Bueno, que ore, ore. Orar es importante y el orar no es, como digo yo, una plegaria y una oración larga, sino es abrir tu corazón a lo que tú sientes en ese momento, al Señor y buscar una amiga. Creo que eso es muy importante. Gracias por esas palabras. Qué bueno que de alguna manera he aportado a tu vida. Y bueno, para eso estamos. Creo que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, grande o pequeño, nunca va a ser grande o pequeño, sino que siempre, porque todas tenemos una historia que contar. Definitivamente todas tenemos una historia que contar. Tal vez sí, unas más difíciles que otras, pero a todas nos sirve cada historia. Entonces, creo que es de armarse de valor y orar y tener esas amistades que nos van a poder bendecir, a esas amistades que van a estar allí. Yo sé que a veces, tal vez en este país que es muy corrido, que todos trabajamos y que no tenemos tiempo para nada, pero creo que siempre teniendo una relación con Dios, abriendo la Biblia, leyendo un versículo diario, ahora podemos escuchar la Biblia, ¿verdad? Entonces creo que de alguna manera en esa forma uno se conecta, se puede conectar con Dios, ¿no? Entonces que siempre confiar en Dios ciegamente, ¿verdad? Es creerle. Entonces, si yo pudiera contar todo mi testimonio, no terminaríamos, pero Dios siempre he visto su fidelidad. Pero algo muy importante, también nosotros tenemos que poner nuestra parte y ser fieles también a Él. Entonces, sí, una forma es creerle, ¿verdad? Creer su palabra, creer todo lo que está ahí, todo lo que
pues pasó ese derramamiento de sangre, no fue por gusto, sino fue simplemente por amor a cada una de nosotras, ¿no? Entonces eso es algo que siempre en mí, y creo que cada una de las que tenemos la experiencia de conocer a Jesús como nuestro Salvador, vamos a estar eternamente agradecidos, y aunque no haya cómo pagar eso, y la única manera es sirviéndole y tener agradecimiento y bueno, confiar en Él, confiar en Él. No hay otra cosa mejor que estar agarrados en las promesas de Él. Sí, correcto. Uno tiene que siempre, como dices tú, todos tenemos una historia. Hay unas historias, pues, de verdad que son muy, muy desgarradoras, ¿verdad? Muy tristes. Y hay otras que tú dices, wow, pero su historia es tan hermosa, o sea, yo no puedo creer que eso pase, pero cada uno tiene una historia y a veces nos preguntamos por qué nos tocó esa historia a nosotros, pero como tú lo has dicho, o sea, todo tiene un propósito, todo es un propósito y a veces aunque no lo entendamos, por algo nos pasaron ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas de las que estamos en este programa, pues tenemos historias diferentes, pero siempre creo que tenemos que contarlas, tenemos que aprender a contarlas. ¿Por qué? Porque en todas esas historias y en todos esos sueños, todo lo que hemos hablado hoy contigo, creo que ahí ha estado el Señor siempre. Y a Amén. veces, aunque no lo notamos, a veces, aunque no nos damos cuenta, pero el Señor ha estado ahí. Y entonces, si nos ha pasado muy feo, pues el Señor ha estado ahí. Si nos ha pasado muy bonito, el Señor ha estado ahí. Pero creo que también siempre hemos tenido esa fidelidad del Señor y siempre hemos tenido esos, si hay algo que nos pasó tan desagradable, creo que el Señor nos va a compensar con algo hermoso. Pero la clave que dijimos en un principio es, tenemos que sanar. Y entonces a ti te ha sanado de varias cosas, te ha sanado tanto física, mental, has tenido sanación de todo tipo y obviamente no ha llegado todo en el mismo momento. Claro. Cada una ha sido poco a poco. Entonces también tenemos que aprender pues a tener esa paciencia también, ¿verdad? ¿Cómo es Shirley de paciente como mamá? Ahí sí, me agarraste. No, creo que ahorita estoy viviendo una etapa en la que ya mi hija mayor está por salir, por prender sus alas, entonces creo que estoy entrando en la etapa en la que, ay, se me va una, pero tengo un chiquito, entonces sí, a veces nos cuesta tener paciencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros las mujeres tenemos como mil cosas que hacer y estamos pensando, entonces a veces cuando nos interrumpen explotamos, y es fundamental en ese momento pues pedir perdón, ¿verdad? Y tener esa paciencia, o sea, el Señor ha tenido paciencia con nosotros, entonces nosotros así mismo debemos de tener paciencia con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, no es fácil, pero porque cada etapa es totalmente diferente. Cuando están chiquitos, yo tengo ahorita una de 7 y uno de 13, entonces son edades muy diferentes, y la mayor de 17. Entonces, estoy entrando en esa etapa en la que yo me relaciono más ahora con la mayor, estar más pendiente, está un poquito ya más coqueta, está entrando en eso. La de en medio está más o menos, y pues el chiquito pues todavía está que en juguetes, y es totalmente tres escenarios diferentes, pero trato de tener esa paciencia y de tener ese amor con ellos, y de dejarles saber de que pueden contar conmigo como mamá lo que necesiten. Entonces, sí, siempre tener como un equilibrio, ¿no? En no desesperarnos cuando ellos a veces nos necesitan, porque yo sé que el cansancio a veces los puede ganar, pero pues tenemos que ser sabios, ¿verdad? En tratar a nuestros hijos. Ahora, fíjate que tú dijiste otra palabra bien clave en esto que estamos hablando. Tú dijiste,
Pedir perdón. Dime cómo Sí. Chile pide perdón. ¿Cómo es? Porque es muy difícil. Es muy Ay, difícil para el sí. ser humano. ¿Cómo uno puede darnos a decir cómo se pide perdón? Sí, mira, creo que una de las cosas que el Señor trabajó en mi vida cuando yo vine a los caminos de Dios, yo tenía tal vez como entre 21 años, y una de las cosas que el Señor trabajó en mí fue en el perdón. Y yo tuve que separarme de mi mamá cuando yo tenía más o menos entre 7 años, y me fui a vivir a mis abuelitos. Entonces ya de ahí hubo un desprendimiento, no hubo conexión, entonces ella rehizo su vida y entonces hubo un rencor que comenzó a crecer, a crecer. Cuando yo conozco al Señor, la primera cosa que me dice, me fui a un retiro, y la primera administración recuerdo que fue del perdón. Y todas pasaban enfrente y lloraban y todo. Y yo no, porque a mí me hicieron esto, me hicieron el otro, yo me siento así, fue mi mamá. Y el Señor me ponía en mi corazón, no, pero tenés que perdonarlos y tenés que perdonar. Entonces cuando estaban ministrando y dicen, bueno, estamos esperando por la última persona. Y entonces, y en ese momento a mí me pasa la imagen de perdonar a mi mamá y a su esposo en ese momento. Y decía, no, esto está muy difícil. Sí. Pero se me vino a la mente el versículo donde decía, si tú no perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. Entonces creo que ahí aprendí una lección muy importante, y fue como una liberación al perdonar y decir, te perdono, mamá, papá. Creo que ahí empezó en mí esa administración, esa sanidad interior que hay. Entonces, cuando a veces yo veo que a mis hijos les he gritado todo, después que me calmo, vengo y más ahora con el chiquito, yo, "Ay, perdóname, Junior le decimos, entonces, perdóname, I'm sorry, te amo, mami estaba cansada, o perdón porque no te escuché, estaba concentrada en otra cosa". Entonces, ellos reaccionan, entonces dicen, oh, qué bueno que mi mamá haga eso, ¿no? Entonces, sí, no es fácil. O sea, una de las cosas que yo no podía era con mi esposo al principio también, ¿verdad? No era fácil pedirle perdón. Yo decía, ¿cómo yo le voy a pedir a él todo lo que él me ha hecho, ¿verdad? O a viceversa. Entonces, ahora, hace unos días, precisamente hablando de no sé qué, él reconoció ciertas cosas que yo había hecho, y entonces sentí bien porque dije, ¡ay, qué bonito que hasta ahora! Siempre hay un tiempo, ¿no? Para que él haya reconocido ciertas cosas que he hecho yo con mis hijas. Entonces, eh, um, creo que esa es la parte de la recompensa que a veces uno no mira, como tú dices, a veces Dios está calladito, y es donde más Dios está trabajando, en el silencio, en esos momentos de... Por eso en el desierto, ¿verdad? Yo veo que a Moisés lo llamaron cuando estuvo en el desierto, no cuando estaba reinando, ¿verdad? Sino en el desierto. José es otro en el desierto, ¿verdad? Cuando sus hermanos lo venden. Entonces, creo que en nuestros desiertos es donde debemos de aprovechar a conocer al Señor en otra dimensión. Entonces, creo que sí es difícil el pedir perdón, pero es muy sabio, y creo que es necesario, no tanto para la otra persona, sino para ti mismo. O sea, es pedir perdón, te perdono, aunque me duela y aunque no vaya a sanar eso de la noche a la mañana, pero es un proceso que uno entra de días, semanas, hasta meses, pero hasta que eso llega, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacerlo, hay que ser más comprensivos, hay que seguir pidiendo perdón, ¿verdad? Y perdonar, y perdonarnos a nosotros mismos también. Que nosotros también a veces es muy fácil ver la paja del otro ojo, ¿verdad? Pero no vemos muchas veces nuestros errores, y también nosotros no somos perfectos. Entonces, creo que también hay que tener un equilibrio para todo. Y fíjate que sí, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que el perdón es sanador para nosotros, cuando nosotros en realidad lo entendamos, creo que lo vamos a practicar más, pero no lo vamos a practicar de dientes para afuera, sino que lo vamos a practicar de verdad, de corazón. Entonces a veces pensamos que si perdono a alguien,
esa persona va a estar por ahí muy campante y muy tranquilo, pero no. O sea, ese perdón también a nosotros nos llega eso, también a nosotros nos libera. Entonces lo practicaríamos un poco más. Sin embargo, pues sí, cuesta un poco, pero conforme lo vas practicando, eso es como el deporte, lo vas practicando hasta que te haces ya experto Expertos. en perdonar. Y como tú dices también, pues también reconocer de que nosotros nos equivocamos, de que también nosotros cometemos errores, ¿no? Y a veces es muy fácil juzgar o culpar a la otra persona, pero nosotros también, pues hemos estado del otro lado, ¿verdad? También nosotros hemos cometido nuestros errores. Entonces, pues, tenemos que aprender varias cosas de este día, de esta entrevista que te hemos hecho. Y como dices tú, o sea, si contarías todo tu testimonio, pues no terminaríamos. Sería como estar todo el tiempo aquí, escuchándote, aunque no sería mal, sería perfecto que estuvieras contándonos, porque aprenderíamos mucho. Ya hemos aprendido, pues, que la oración es necesaria y hemos aprendido acerca del perdón, hemos aprendido de cómo estar enfrentando los problemas, cómo ser mujeres y hombres de fe, como tantas cosas que si alguna de por ahí de las chicas está tomando nota, vamos a tener varias tareas para este día, para estar compartiendo también con los demás, para estar también aprendiendo también y poniendo en práctica todos los consejos pues que nos has dado, todas las enseñanzas que nos has dado hoy. Entonces sería bueno que pues que las pongamos en práctica y pues vamos a obtener también diferentes resultados, ¿verdad? No, si hacemos cosas diferentes, pues vamos a tener cosas diferentes, no vamos a esperar los mismos resultados. Totalmente. Así que, Chile, cuéntanos, pues, ¿qué más quieres aportarnos? Apórtanos algo más, dinos algo más, qué, qué faltaría o qué quisieras, Chile, o alguna cosa que nos dijeras para darnos más valor. Ay, ¿qué puedo decirles? Que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Em, Incluso y, mm, y tener esas, eh, que seamos intencionales, que cuando a veces hagamos las cosas seamos intencionales en bendecir a la gente, en, en en poder bendecir a nuestra familia, también en nuestro negocio, en nuestros emprendimientos, que sean intencionales, que sean, que vengan con propósito para bendecir a las demás personas, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy, muy importante, em, que, que podamos contribuir, ¿no? También en parte de la sociedad y bendiciones para y tratar pues de que con esas bendiciones de poder aportar algún cambio, pues nuestra comunidad cambie, ¿verdad? Y podamos ser esa luz que en verdad Dios quiere que seamos en nuestro caminar. Ay, Porque pues excelente, Chile, de verdad que nos dio mucho gusto tenerte, escucharte, aprender de ti. Así que te damos las gracias por este espacio que nos brindaste, por este espacio que nos diste. Ojalá y no sea la última vez, ojalá y aprendamos un poco más de ti. Te damos las gracias en nombre de Miriam Landín, te doy las gracias porque nos prestaste tu tiempo. Y pues nada, seguir adelante, te deseamos lo mejor, que sigas así como estás, que sigas irradiante, que sigas sonriente y que nos sigas enseñando un poco más. Te damos las gracias. Y pues, lo último que quieras decir ya para irnos. no, pues ya, muchas gracias, gracias, de verdad fue un honor y un privilegio poder estar aquí compartiendo eh, pedacitos de mi vida, pedacitos de testimonios. Espero que haya sido de mucha bendición y de verdad muchas gracias, Erika, gracias a Miriam también por esta entrevista, de verdad muchas gracias y espero que pues haya sido de verdad de mucha bendición y que haya aportado mucho a sus vidas.
Muchas gracias, gracias Chile a todos, gracias a todos los que nos escucharon esta noche. Les damos muchas bendiciones y que estén muy bien, así que gracias y nos vemos en el próximo cafecito con Miriam Landín. Hasta la próxima, gracias Chile, nos vemos, gracias. Gracias. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Suena la taza, empieza el ritual. Risas al aire, cariño total. Miriam pregunta.